Bueno, gente, buenos días. Espero que estén todos bien. Titulé este estudio como santificación y Tania les pasó un Word donde puse básicamente algunos textos que vamos a leer, pero no, la idea es, vamos a tomar una cita y a partir de esa cita vamos a aplicar metodología, vamos a dejar que solo esa cita nos dirija y nos vaya llevando hasta la conclusión final. Por eso, si tienen ese Word, trabajen con ese Word, miren la pizarra y ahí vamos a ver a dónde nos lleva esta cita. Voy a avanzar hasta donde lleguemos. A ver, son las 10:25, poner que hasta las 11:20 y hasta donde lleguemos. Bien, quiero empezar con una pregunta, a ver qué, y si quieren dejar actuar su sistema 1, sus ideas preconcebidas, sus impulsos, déjenla, suéltenla, y después vamos a ver qué dice los textos, ¿no? Pero si yo le pregunto, puede ser que a primera instancia ustedes ya sepan, puede ser que no, como yo, que no sabía, pero bueno, empiezo con la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre santificación y justificación? Yo creo que la justificación es un proceso instantáneo y la santificación es un proceso largo. Y de alguna manera también es diferente el enfoque, o sea, la justificación es cómo Dios nos ve y la santificación es cómo Él va obrando después de justificarnos en nosotros para que su Espíritu Santo empiece a dar fruto en nosotros. Muchísimas gracias. Va muy, muy orientada, o sea, por el estudio que vamos a hacer hoy. ¿Alguno piensa otra cosa o piensa lo mismo que la hermana? ¿Diferencia entre santificación y justificación? No tan diferente, pero la justificación es algo que Dios nos da por sí solo y santificación es lo que hacemos nosotros, o sea, a diario, debemos hacerlo. Perfecto. Estamos orientadísimos. Ahora solamente vamos a tratar de las definiciones que ustedes hicieron, encontrarle la vuelta, hacer un proceso, hacer un estudio, para que nuestra idea esté basada en un fundamento y nuestra idea esté basada en argumentos, para que el día de mañana nosotros podamos salir, mostrar a la gente con fundamento y con argumentos estas definiciones que cada uno tiene y que cada uno ya está bien orientado. Entonces, vamos a trabajar con estas citas, con estos textos, con estos párrafos que están en esta referencia, que tienen ahí en su Word. Así que si lo abren, vamos a arrancar a leer y vamos a ir desarmando, porque esta cita habla de la santificación, así que vamos a ir viendo a ver de qué se trata. Así que bueno, si todos lo tienen, yo empiezo a leer y vamos a ir desarmándolo. Comienza con un versículo, que es Juan 17:19, que es el que puse acá arriba. Y dice así: por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:19. La justicia por la cual somos justificados, es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. El primero es nuestro derecho al cielo, el segundo es nuestra aptitud al cielo. Empezamos con este primer párrafo. Dice: la justicia por la cual somos justificados es imputada y la justicia por la cual somos santificados es impartida. Ahí ya tenemos para hacer una comparación y contraste. Si están escribiendo, yo no puedo leer porque estoy acá en la pizarra, así que si quieren, levantan el audio y hablan y hagamos esto una clase dinámica. ¿Pacu? Entonces, sí. Si querés cualquier cosa, si alguien escribe, te lo digo por acá. Dale, gracias, te me ayudas un montón.
Dale, gracias. Entonces, el denominador común en estas dos frases, que como ven son muy similares, el denominador común que tenemos es la justicia, ¿no? Que lo marqué en verde acá. Y la justicia por la cual somos justificados es imputada, y la justicia por la cual somos santificados es impartida. Entonces, lo primero que hice fue buscar a ver qué significa justicia. Y según la definición que yo encontré, justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Después entramos en el tema de equidad, igualdad y todo eso, pero justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. A cada uno lo que le corresponde. ¿Y quién da esa justicia? Si estamos hablando de justificación y santificación. Entonces acá, la definición, esto es dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Y quién da a cada uno lo que le corresponde? Dios. Entonces, estamos hablando de que tanto la justificación como la santificación, Dios la da a cada uno como le corresponde. No sé quién dejó el audio abierto. Ahí lo muteé. Ahí está, gracias. Entonces, hasta acá tenemos que tanto la justificación y la santificación, Dios la da a cada uno según le corresponde. Y dice que la justificación es imputada y que la santificación es impartida. Entonces ahí fui y le dejé otras definiciones para ver de qué se trata esto de que es imputada e impartida. Imputar, según la definición, es atribuir un hecho a una persona. Es pensar que una cosa es la causa de otra. Por ejemplo, la muerte de Cristo imputó su justificación a los arrepentidos. Es como algo que ya está hecho desde antes. Es como la muerte de Cristo, por la muerte de Cristo ustedes tienen a su favor, o se les imputa a ustedes, la justificación. Eso es como imputar. Por ahí se utiliza mucho también en contabilidad, cuando hay un pago que es un determinado monto y que se le puede asignar solamente a una determinada factura, se dice, bueno, este pago se imputa a tal factura, pero es un hecho que ya ocurrió y que se va a imputar para una determinada cosa. Entonces, en este contexto sería como, no es algo que Dios necesite darte, sino algo que ya es un hecho y por lo tanto ya lo tenés imputado a tu favor. En cambio, impartir, la definición de impartir, cuando estamos hablando de santificación, porque dice la justificación es imputada, algo que tenés a tu favor. Santificado, la santificación es impartida. Impartir significa, el significado de esa palabra es conceder un favor, una gracia o un don. Es dar o comunicar conocimientos, ideas o juicios. Entonces podríamos decir que la santificación es algo que está en el futuro, que se te puede impartir y que Dios te la concede. En una Dios ya te la concedió y en otro Dios te la va a conceder. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a dejar acá Juan 17, 19, porque nos va a servir más adelante. Pero por ahora vamos a tratar de, según estas citas, definir lo que es la justificación y la santificación. Entonces, lo primero que vimos es que esta es imputada y esta es impartida. Sigamos leyendo la cita. Dice: el primero, en este mismo párrafo dice, el primero es nuestro derecho al cielo y el segundo es nuestra aptitud al cielo. Primero que dice el primero, que este es el primero, que este es el segundo, y que este es nuestro derecho al cielo.
derecho al cielo, y que esta es nuestra aptitud al cielo. Entonces, para no dejar nada al azar, y no dejar nada al sistema, uno que haga su trabajo, yo busqué las definiciones de derecho y busqué la definición de aptitud para ver qué quiere decir esto, como la justicia es nuestro derecho y la santificación es nuestra aptitud. Entonces, derecho, encontré una definición que está en la ONU, que está bueno, derechos humanos, esto no tiene, sí tiene que ver, pero tiene que ver más con los derechos humanos. Dice, es un conjunto de facultades sustentadas en la dignificación del ser humano, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de facultades o prerrogativas se encuentra establecido dentro de un orden jurídico nacional, constitucional, tratados internacionales y leyes. Y fíjense esta parte de la definición, dice, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Esta es la definición que hicieron los hombres para definir para hacer la definición de derechos humanos. Me parece la más parecida a la que Dios escribiría para definir el derecho de ir al cielo. Un derecho que tenemos, que es inherente, que es indivisible, y que solamente lo tenemos por el mismo hecho de haber nacido y por el solo hecho de ser seres humanos. Es un derecho que tenemos, el derecho de ir al cielo. Tanto Trump como Parminder, los dos tienen el mismo derecho de ir al cielo. Ahora, lo que va a definir si Trump o Parminder van al cielo, lo que va a definir su entrada, va a ser la aptitud que ellos tengan para entrar al cielo, va a ser la santificación. Pero en principio todos tienen el derecho a ir al cielo. Dice, acá la definición de la ONU dice, no importa la nacionalidad, no importa la raza, no importa nada, todos tienen el mismo derecho, por el solo hecho de ser seres humanos. Pero ahora la definición de aptitud, el diccionario dice que es la habilidad natural la habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos o para desenvolverse adecuadamente en una materia. Es la capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad. Entonces, según esta definición, la santificación es una habilidad, una capacidad, algo que se adquiere y que se puede manejar. Y esto dice, y esta es la santificación, esta es la aptitud para entrar al cielo. Bien, hasta ahí tenemos. Sigamos leyendo la cita. El tercer párrafo, que es el 116.4, dice: muchos cometen el error de tratar de definir minuciosamente los sutiles puntos de distinción entre la justificación y la santificación. Raro porque lo estamos haciendo ahora. En las definiciones de estos dos términos, a menudo aportan sus propias ideas y especulaciones. ¿Por qué tratar de ser más minuciosos que la inspiración en la cuestión vital de la justicia por la fe? Y acá es una definición de lo que es la justificación por la fe. Dice, como el pecador arrepentido, contrito ante Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor y acepta esta expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esta es la justificación por la fe. Entonces lo que nos dice acá, que la justificación por la fe, que esto ya lo conocemos todos, es el acto de traspasar mis pecados a Cristo crucificado, por medio del arrepentimiento. No creo que se entienda mucho, pero yo les voy leyendo y ustedes van entendiendo mi letra. Entonces, esto es lo que dice la justificación, es como la definición, es ese acto donde yo acepto a Cristo en la cruz,
Me reconozco como pecador, traspaso mis pecados a Él, me limpio, y por medio del arrepentimiento soy justificado. Y vuelvo a adquirir ese... Siempre tuve el derecho de ir al cielo, pero ahora lo reconozco como mi derecho. Y ahora vamos a encontrar la definición, porque el mismo texto nos va a dar la definición de la santificación. Ahí a continuación del texto, del siguiente párrafo dice, la santificación, como decía nuestra hermana hoy, no es una obra de un momento, una hora, un día, sino es de toda la vida. No se gana con un vuelo feliz de sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir constantemente para Cristo. Solo mediante un esfuerzo prolongado y perseverante, una disciplina dolorosa y un conflicto severo, lo venceremos. Entonces, voy a poner acá las frases que más me gustan para tratar de definirle este proceso de santificación, que no es de un momento, no es instantáneo, podemos poner, sino que es de toda la vida. Un proceso de toda la vida. Y que encima requiere un esfuerzo prolongado, requiere un esfuerzo y también requiere un sacrificio. Habla de una disciplina dolorosa. No es algo tan sencillo de alcanzar. Una disciplina dolorosa. Entonces hasta ahí, sí. Quizás lo vas a decir, pero así como lo pusiste recién, a mí siempre me gustó la definición o me quedó bastante claro la idea del punto y la línea. No sé si lo vas a decir, pero No, decilo. la justificación, dentro de esto último que pusiste, la justificación es un punto en el tiempo. O sea, nosotros que estamos acostumbrados ya con la línea de tiempo, ¿no? La justificación es un punto en el tiempo. Sin embargo, la santificación es una línea en el tiempo. Exactamente. Entonces ahí está la definición de algo, la justificación es instantánea. Una vez que aceptás el sacrificio de Cristo, es un punto, ya está. Sin embargo, a partir de ese punto empieza una línea, que ahí es la santificación. Exactamente. Muchísimas gracias. Eso también, esta definición que hiciste acá, lo voy a decir ahora, capaz no se entienda, pero me acuerdo una vez que Parminder decía que nuestro movimiento es un movimiento de éxito, y todo depende del esfuerzo que nosotros hagamos. Nosotros vamos a lograr el éxito y podemos alcanzar ese éxito sacándonos un 10 o alcanzando, él decía, el 100%, o vamos a alcanzar el éxito alcanzando un 20%. El éxito está garantizado. Ahora, todo depende de nuestro esfuerzo, si llegamos con el 20% o el 100%. Pero bueno, cierro paréntesis. Sí. Disculpa, ¿vos me puedes leer lo que dicen los dos cuadritos? Porque intento mirarlo, pero no... ¿Estos cuadritos acá? No puedo agrandar la pantalla y no leo. No lo puedo leer para ¿Puedo decir copiar. el cuadrito entre la diferencia entre justificación y santificación? Sí, lo que escribiste así. Termino de escribirlo. Dale. Por un lado dijimos que la justificación es imputada, es lo que ya está hecho, que está en tu favor. Por el otro lado, la santificación es impartida, es algo que se te va a conceder, es un favor que se te va a dar, o que lo vas a lograr, que te da. La justificación viene primero, como decía nuestro hermano, la santificación es un proceso, viene después, por eso hay un 2 ahí, primero y segundo. La justificación
Elena White define como el derecho de ir al cielo, la santificación es la aptitud para entrar al cielo. Y después, bueno, veníamos definiendo esto, que la justificación es este acto de traspasar mis pecados a Cristo por medio del arrepentimiento, mientras que la santificación no es un proceso instantáneo, sino que es un proceso de toda la vida que requiere esfuerzo, sacrificio, disciplina dolorosa, y es esto de sobreponer mi espíritu sobre mi carne. Morir mi carne y dejar que Cristo viva en mí. Ese concepto, por ahora abstracto, que vamos a ver si lo podemos concretizar. Gracias. Bien. Ya terminé. No, por favor. Y después igual le paso algo más resumido que tengo acá. Ahí. Lo tengo en PDF, así que ahí se lo paso. Bueno, la santificación, estoy en el párrafo 116.6. Dice, la santificación no es meramente una teoría, una emoción, una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos de comer, de beber y de vestir sean tales que aseguran la preservación de la salud física, mental y moral. A mí me gusta detenerme en ese punto porque el principio que hay detrás de el comer, el beber y el vestir tiene que ser, tiene que tener la finalidad de mi salud física, mental y moral. Por lo tanto, yo al pensar qué como, qué bebo y qué visto, lo que va a justificar o lo que debería encaminar mi pensamiento con respecto a estos hábitos sería si lo que estoy por hacer preserva mi salud física, mental y moral. Y esto es la santificación, ¿no? Este pequeño momento de poner en marcha mi sistema 2 y pensar si lo que estoy a punto de hacer va a afectarme en algún aspecto de mi vida, física, mental y moral. Si me lo va a afectar, bueno, lo dejo de lado. Si me lo va a mejorar, sigo insistiendo por ese lado. La cita sigue diciendo, es una vida de sacrificio santo y agradable a Dios. Punto. Hasta ahí tenemos la idea. Pero ahora, fíjense que con esto vamos a seguir linkeando, porque esto parece así como está, parece difícil, o sea, parece, está bien, entiendo que es un proceso, entiendo que es morir la carne, entiendo que tiene que prevalecer mi espiritualidad sobre mi carne, mis pasiones superiores, manejar mis pasiones inferiores, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se logra esto? Porque parece tan difícil. ¿Cuál es la herramienta que me da Dios? Porque injusto sería que nos diga lo que tenemos que hacer, pero no nos digan cómo lo tenemos que hacer. Todos sabemos la respuesta igual del cómo. Pero vamos a tratar de encontrar siempre los argumentos. El 116.7 dice, la escritura son el gran agente en la transformación del carácter. Si se estudia y se obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, subyugando todo el atributo impío. Entonces, acá no está diciendo el cómo. Acá dice estudiando y obedeciendo. ¿Qué cosa? Las escrituras, dice. Entonces ahí se nos está dando Elena White está dando la herramienta para alcanzar esta santificación. Bien. Hasta acá desarmamos todas las citas, fuimos definiendo, ya todos tenemos la idea, ya sabemos cómo justificar ahora, pero tenemos tiempo y vamos a seguir viendo a dónde nos lleva el estudio. Toda esta cita, Elena White la empieza a desarrollar y lo primero que pone es un versículo. Dice, bueno, Juan 17, 19, escribe ese versículo y después dice, bueno, todo esto. Y a partir de ahí empieza a hacer su tesis a partir de Juan 17, 19, que dice, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Nosotros leemos eso y después leemos todo lo que escribió, parece que no sé de dónde sacó, tiene que ser súper inspirada para escribir tanto sobre un versículo que no parece tan ambiguo, tan corto y que no parece que haya tanto significado. Pero sin embargo, vamos a este versículo ahora, que los dejé ahí en el Word, y vamos a ver cuál es el contexto, vamos a ver de qué está hablando, y vamos a ver que Elena White saca todas estas ideas
de ese contexto. Entonces vamos a borrar esto. Vayan buscando Juan 17. Mientras yo busco el pizarrón. Y ahora nos vamos a Juan 17. Juan 17, 19 está en el contexto, si ustedes ven, o sea, solamente agarran su Biblia y empiezan a mirar los títulos, el contexto sería lo primero que vamos a ver. Lo voy a escribir acá. El contexto. ¿Cuál es ese contexto? Y solo con leer los títulos ya vamos a saber en dónde está posicionado este versículo. Fíjense que el título de este capítulo es Jesús ora por sus discípulos, y al siguiente, en el 18, dice arresto de Jesús. O sea que el contexto de este versículo es Jesús, imagínense, Jesús orando por sus discípulos justo antes de que lo arresten. Ese es el contexto. O sea, ya pasó el arresto de Juan el Bautista, ya pasó el desierto, ya pasó todo. Ahora él está orando por sus discípulos y después lo vienen a arrestar. Justo es en ese momento. Y vamos a leer algunos versículos. Vamos con el versículo número 1. Sería Dice, Getsemaní, ¿no? ¿cómo, perdón, Adri? Sí, sería Getsemaní. Sería justo antes, Vamos si al- no me equivoco. Es la oración que hace antes de salir de estar con sus discípulos. Exactamente, justo antes del arresto. Bien. ¿Querés que El lea? 1 dice, dale, lee el 1 por favor, solo Así el 1 también nomás. Y vamos descansás un poquito. a ver. Estas cosas Dale. habló Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Gracias, Esteban. Vamos a quedarnos con ese versículo 1 que leyó Esteban. Vamos a quedarnos con Padre, la hora ha llegado. En realidad vamos a ser más cortos, vamos a ser más sintéticos. Y vamos a decir solamente la hora ha llegado. Bien. Esteban, ¿querés leer el versículo 2 ahora? Por supuesto. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Está hablando acerca del Hijo, digamos. O sea, de sí mismo. Exactamente. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esteban. Acá entonces hay dos conceptos. Hay carne y vida eterna. Potestad sobre la carne, dice. Y también tenemos vida eterna. Potestad quiere decir que se sobrepone a la carne y que esto tiene que ver con la vida eterna. El 3, ¿qué dice Esteban? Ahí te digo. El 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Esteban. Entonces, en el versículo 3 ya nos está diciendo en un solo versículo el propósito por el cual vino Jesús a la tierra. Y ese propósito por el cual Jesús se hizo hombre era para que todos conozcan a Dios. O sea, a través de la humanidad de Cristo, tenían todos que conocer a Dios. Y esto que es este principio de conocer a Dios en la humanidad de Cristo, dice que es la vida eterna. Porque el versículo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él envía a Jesús, hecho humano, para que conozcan en la humanidad de Cristo a Dios,
y eso es la vida eterna. Pero también está linkeado con esto de la potestad sobre la carne, que justo lo que venimos hablando sobre la santificación, el sacrificio constante, todo eso. Bueno, sigamos. ¿Qué dice el versículo 4? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces él acá, en este punto, dice que él terminó su obra. En el versículo 4 él dice que no terminó su obra. Terminó su obra. Terminó su obra. Entonces él antes, minutos antes o un tiempito antes de su arresto, Jesús ya había terminado toda su obra. Todo lo que se le dio para hacer, él ya lo hizo, dice este versículo. ¿Qué dice el versículo 11? El versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces empieza a hablar de la unidad también este capítulo. Y no solamente en este versículo, sino también en el versículo 21 va a volver a tocar el tema de la unidad, en el 22 va a volver a tocar el tema de la unidad, y en el 23 va a volver a tocar el tema de la unidad. Por último, Esteban, vamos a leer los últimos dos. Lee primero el 12, lo analizamos, y después el 17, y ahí cerramos con este capítulo. Dale. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bien, entonces él dice a todos los... No, él dice a todos los que me... Gracias, ahora vamos con el 17, pero dice a todos los que me diste, ninguno se perdió, solamente el que se tenía que perder para que la escritura se cumpliese. O sea, no es que este versículo va a entender como que él no es que tenía un poder sobrenatural para saber lo que venía sobre el futuro, sino que él conocía sobre la profecía, y la profecía misma le estaba indicando que tenía que haber uno que lo iba a traicionar. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Él basa su conocimiento profético en la escritura, para que la escritura se cumpliese. Y esto es todo, recuerden que este momento es previo al arresto, o sea, todavía Judas no fue, o quizás era justo el momento en que se iba, pero él está orando acá y está diciendo, bueno, y se lo está anticipando a los discípulos. Solo uno de ustedes se va a perder, para que la escritura se cumpliese. Y el 17... El 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Perfecto. Entonces dice, este versículo dice, santifícalos en tu verdad. ¿No? O sea, él dice que la santificación tiene que ver con la verdad, y después te resuelve el mismo versículo y te dice que esta verdad en realidad es tu palabra. Y ahí está todo el concepto que desarrolló Elena White al decir que la herramienta para alcanzar este proceso de santificación, que tiene que ver tanto con la potestad sobre la carne, que tiene que ver tanto con la vida eterna, para alcanzar ese proceso de santificación, la herramienta que ustedes tienen para ese sacrificio continuo y durante toda esta vida es la palabra, son las escrituras. Y acá el versículo 17 te está diciendo, santifícalos con tu verdad, es decir, santifícalos con tu palabra. Estudien mis escrituras y van a alcanzar esa santificación. O sea, el versículo está desarrollado, eso lo quiero decir, el versículo en este capítulo está desarrollado todo lo que nosotros veníamos leyendo en los textos de Elena White que veníamos leyendo. Y entonces solamente quiero mostrarles esto. Esto quería mostrar que se cumple lo mismo que dice Elena White nomás, pero con los versículos. Si leen todo el capítulo,
van a ver que se dan estas relaciones. Primero habla de la relación de Dios con Jesús, y después habla de la relación de Jesús con los discípulos. Y en ambos casos siempre está hablando de la necesidad de la unidad, ¿no? Esto también tiene que ver con la santificación y podríamos profundizar después sobre este tema, que me parece importante. Pero fíjense que cuando lo lean más detenidamente van a encontrar en este capítulo que primero dice, me enviaste al mundo, le dice Jesús. Me enviaste al mundo. Y después Jesús dice, por eso, porque me enviaste al mundo, yo los envío al mundo ahora. Después dice, me santifiqué. ¿Para qué? Para que ellos deban santificarse. Después dice, Jesús le dice a Dios, yo morí por vos. Ellos van a morir por mí. Bueno, esto de seamos uno, le dice el Padre, o somos uno, y que ellos sean uno con nosotros. Bueno, después sigue diciendo, bueno, me amaste. Esto solo para que vean cómo este tipo de relación. Me amaste, los amé, porque me amaste, los amé. Los discípulos te conocen por mí, porque me hice hombre, ¿no? Acá tienen que conocer a Dios que está en el cielo, tienen que conocer a Jesús que está en la tierra, y ahora el resto de la gente te va a conocer a través de los discípulos. O sea, ahora Jesús se va al cielo y ellos van a predicar de un Jesús que murió y resucitó, digamos, pero que al igual que Dios acá nadie lo podía ver, acá tampoco a Jesús lo pueden ver, pero lo van a ver a través de los discípulos. Se da esta repetición de la relación de Jesús con Dios, se da con Jesús, ahora con los discípulos. A ver si podemos ir avanzando. Tenemos un ratito más. Vamos a ver a dónde nos lleva el estudio. Bien. Entonces, si se acuerdan, el versículo de Juan 17:1 arrancaba diciendo así, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Vamos a quedarnos con eso y vamos a ver a dónde nos lleva ahora este capítulo. Todo referido a la santificación. Entonces, en Juan 17:1 dice, la hora ha llegado. Díganme otro versículo donde se repita esta frase. En la cruz. También ahí se da. Pero estoy buscando otro lugar, otro versículo. ¿En Apocalipsis? Facu, Me gusta Apocalipsis. ¿Sí? en el pozo,
con la samaritana. ¿Ahí también? A ver, ¿cómo es el versículo? ¿Sabes cuál es? Cuando nació Jesús, dice que cuando llegado el tiempo. También Ah, hay una llegado el tiempo. glorificación, hay una de las dos glorificaciones en las que él dice lo mismo, pero no me acuerdo si es el bautismo o cuando está la transfiguración. Ah, no, ya sé, cuando están con los griegos en el templo. Ahí voy a buscar cuál es. Dale, si nos tiran los versículos, vamos viendo. Pero por ahora vamos al que yo había pensado. Me dijeron Apocalipsis. ¿En qué parte de Apocalipsis también dice esto, la hora ha llegado? Va a tener una pista más. O sea, no es tan exacto, pero dice la hora de su juicio ha llegado. Claro, el primer ángel. Sí. Apocalipsis 14. No, dice. 14. 14:1. 14:6. Debe 7. ser 6 o 14, 7. 6 o 7. 7. Ahí está. Vamos a ver qué dice Apocalipsis. 14:7 dijimos, y dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora, agrega esta parte, ¿no?, de su juicio. Ha llegado. Ahí. También en realidad es en negativo cuando María le pide el milagro en las bodas, le dice, mi hora aún no ha llegado. También. Bueno, si quieren después me ponen los versículos y los vamos leyendo. Y ahí vamos acá, viendo si se repite. Puso el de Juan 12:23 y dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ah, Y yo perfecto. encontré el de Jesús con la samaritana, que era Juan 4:23, que dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Perfecto. Ahí lo único que deberíamos analizar de todos esos versículos, a ver en qué tiempo están escritos. Esto, la hora viene o la hora, no sé, depende. Hay que analizar en qué momento Jesús lo dijo y en qué tiempo está el verbo. Por ahora usemos esto, que yo encontré similitud. Dice, la ¿Y hora la hora ha de llegado. qué? ¿No? Habría que estudiar. Exactamente. ¿La hora de y qué? la hora de su, exactamente. Y la hora de su juicio ha llegado. Esto parece muy, muy similar. Y el contexto de Apocalipsis 14, tenemos en 14:6, que habla de este evangelio eterno, ¿no? Que después nosotros sabemos que este evangelio eterno lo vuelve en la cita. A ver, si ponemos acá evangelio eterno. Porque esto es lo que se está predicando en esta hora, que ha llegado. Esto está en Apocalipsis 14:6. Y esto automáticamente, si vamos a linkear este evangelio eterno que se repite en Génesis 3:15, la cita que hace el link con Génesis 3:15 es mensajes selectos, tomo 2, párrafo 106.2. Y vamos a leer esta cita, pero vamos a sacar otra parte, no la que hace el link con Génesis, sino algo que nos sirva para explicar esto de la santificación. Yo creo que se los dejé a la cita esa, si alguien quiere leer. Si quieren puede leer a partir donde está marcado nomás Cristo vino a nuestro mundo. La primera parte es la que hace el link, que dice que el mismo Evangelio Eterno de Apocalipsis 14:6 es el mismo de Génesis 3:15. Si alguien tiene Word ahí, me avisa, si no lo leo yo. Yo lo tengo. Listo. Ahí, a partir de donde dice Cristo vino a nuestro mundo. Así. Dale, ahora un segundito. Cristo vino a nuestro mundo para representar el carácter de Dios, tal como está representado en su santa ley. ¿Leo lo que no está en subrayado? Sí, lee todo, ahí Dale. para abajo todo. Porque su ley es una transcripción de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama la ley de Dios.
porque el Evangelio de salvación lleva a los hombres a la obediencia de la ley, por la cual su carácter se forma según la semejanza divina. Perfecto. Acá de nuevo encontramos el link de la santificación. Y de la justificación siempre estamos dando vuelta al mismo tema. Fíjense que Esteban leyó y yo saqué estos puntos. Primero dice, Cristo vino a nuestro mundo para representar el carácter de Dios. O sea, Jesús vino, esa es la misión, fue la misión, Jesús vino para mostrar al Padre, que fue lo que vimos anteriormente. Y después automáticamente de nuevo empieza a hablar de la santificación y la justificación, porque la cita dice, el ángel que proclama este evangelio eterno, el ángel que proclama el evangelio eterno, proclama la ley de Dios. Porque el evangelio de salvación, se hace un link y dice, bueno, este evangelio es el evangelio de salvación. Evangelio de salvación, que podríamos decir que es igual a justificación. Dice, porque, leo de nuevo, el ángel que proclama el evangelio eterno, proclama la ley de Dios, porque el evangelio de salvación, ¿qué hace el evangelio de salvación? ¿Qué hace este evangelio de la justificación, por la fe? Dice, lleva a los hombres a la obediencia de la ley, por la cual su carácter se forma según la semejanza divina. Entonces, lo que va a hacer este evangelio eterno, que tiene este mensaje de salvación, si es realmente el mensaje de la justificación, lo que tiene que hacer es llevarte a la santificación. Lo que tiene que hacer, acá dice, es llevar a los hombres a que obedezcan la ley, a la obediencia de la ley. ¿No? Y bueno, y habla de formar su carácter y todo, que el carácter de Dios es la ley, de hecho. Así que bueno. Ahora quiero encontrar otro versículo, porque este nos llevó, y Apocalipsis 14:7, parece que seguimos hablando de justificación y santificación. Pero ahora pensemos, dijeron algunos versículos donde aparece esto. Yo voy a proponer otro lugar más donde aparece esta misma expresión de que la hora de su juicio ha llegado. Y es en Marcos 1:15. Si alguien quiere leer Marcos 1:15. Leo. Dale. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Perfecto. Hermana, ¿cuál me dirías que es el contexto? Leyendo solamente los títulos de ese libro, ¿cuál es el contexto en el cual Jesús dice eso? ¿En qué momento de su ministerio le está diciendo eso? Al inicio de su ministerio, cuando va a iniciar su ministerio. En el Exactamente. Bautismo. Exactamente. Es como leer el título. En este capítulo está fácil porque en los títulos ya te van diciendo el contexto. Porque primero dice predicación de Juan el Bautista, después dice Jesús se bautiza, después viene Jesús se va al desierto, después Jesús inicia su ministerio. Cuando lees el versículo dice Juan fue encarcelado. O sea, ya sabemos que inclusive él dice esta frase una vez que Juan ya está preso, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea, es tiempo, otra vez está todo mezclado de nuevo, o sea, están todos los conceptos. Está el tiempo se ha cumplido. Y está otra vez el Evangelio, el arrepentimiento, está todo condensado en
en ese versículo. Entonces, si nosotros comparamos estos tres versículos, en el Juan 17:1 habíamos dicho que era justo antes de que lo metan preso. Era la oración por sus discípulos antes de que lo metan preso. O sea, esto es al final de su ministerio. No sabemos esto, en qué tiempo estará, pero supongamos que debería, si estamos hablando de lo mismo y viendo las líneas, debería ser en algún momento de esto, o este versículo que dice Marcos 1:15, que es al inicio de su ministerio. Sin embargo, acá ya pasó todo, ya pasó el bautismo, pasó la prueba del desierto, Juan ya está preso. Preso, letra es malísima, pero bueno. Entonces, si pudiéramos ubicar esto en el tiempo, como dijo la hermana, tratar de ubicarlo, y hiciéramos una línea de tiempo cuando Jesús está diciendo esto, si pusiéramos acá solamente el año 27, y acá pusiéramos el año 31, la cruz, y acá pusiéramos 34, que fue la muerte de Esteban. Él está diciendo esta frase: la hora ha llegado, ahora la hora ha llegado, y sabemos que tiene que ser o por acá, digamos, en alguno de estos puntos. Sabemos que acá está el contexto cuando él dice esta frase: la hora ha llegado. Y cuando comparamos, la última comparación que hago, ya los dejo, cuando comparamos Apocalipsis, que nosotros vimos recién, Apocalipsis 14, 6 y 7, y comparamos con Marcos 1:15, acá vemos que hay un ángel que está predicando el Evangelio. Un ángel lo predica a ese Evangelio. Y acá vemos que ¿quién está predicando? Jesús está predicando ese Evangelio, a un ángel. Y este ángel sabemos que es Jesús. Y bueno, acá esto de la hora ha llegado. Y esto de el tiempo se ha cumplido. Podríamos seguir trabajando y decir que, por ejemplo, el tiempo al cual se está refiriendo Jesús cuando dice esto, ¿a qué profecía está haciendo referencia Jesús? ¿De qué tiempo le está hablando? ¿De qué profecía del Antiguo Testamento? Él está hablando de Daniel, exactamente. Daniel 9:25. El 9, exactamente. De La los llegada del 2300. príncipe la última semana. Exactamente, de las 70 semanas, las 69. Lo que quería hacer con este estudio era mostrar cómo, cuando yo le hice las preguntas, cuál era la diferencia entre la justificación y la santificación, todos tenían la respuesta bien orientada. Todos sabían la definición. Ahora yo solamente lo que hice fue agarrar una cita de Elena White, unos textos de Elena White, y lo que intenté hacer fue solamente desarrollar, por medio de nuestra metodología y nuestro estudio, argumentar, razonar y llegar a esa conclusión, pero de una forma que podamos convencer a las personas.
que podamos mostrar a la persona que nuestra idea, nuestra forma de pensar, nuestro razonamiento, tiene una forma de llegar, tiene una metodología, tiene un estudio por detrás, y que nosotros no nos movemos, no nos manejamos por el sistema 1 al estudiar la Biblia, sino que hay todo un trabajo de fondo. Y acá podría seguir profundizando. Podríamos ir a Daniel 9:25, podríamos ver el tema que tiene que ver la unidad con la santificación, y podríamos seguir. Pero eso ya se lo dejo a ustedes, o vemos en otra clase, porque hasta acá llegué. ¿No podemos seguir? Hasta acá llegó mi estudio. Más que eso ya sería usar mi sistema 1. Muy bueno. Muchas gracias. Así que bueno, para terminar, hago una oración, así cerramos el video y después charlamos o bueno, nos vamos. Oro. Padre eterno que estás en los cielos, gracias Padre por darnos este material para poder estudiar, por hacer tan entretenido tu estudio, por pedirnos sí que nos santifiquemos, pero también darnos las herramientas para santificarnos. Y Padre, que te pido que nuestro movimiento llegue con el 100% a pasar la prueba. Te pido esto, Señor, en tu dulce nombre. Amén. Muy bueno el estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias.